Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cada una de los conceptos y de los movimientos de las cuentas de pasivo. Recordemos, como lo vimos aquí al principio, que pasivo son todas las obligaciones que tiene una empresa, deudas y obligaciones. Es a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo menos de 12 meses y a largo plazo mayor a 12 meses. Y se clasifican de acuerdo a su exigibilidad de pago. Es decir, qué tan fácil es poder completar de pagar la deuda o liquidar la deuda. Bueno, en este vamos a ver solamente los pasivos a corto plazo, porque son solamente los únicos que nos dejó el profesor. Y bueno, aquí tenemos igual lo mismo de las cuentas de pasivo, tienen las definiciones por si quieren leerlas. Empezamos ahora sí con los movimientos. Los movimientos, pues recordemos que es su naturaleza, cómo se cargan y cómo se abonan. Y vamos a empezar con la cuenta de proveedores. ¿Se acuerdan que yo les dije en las cuentas de activo que habían tres cuentas que se parecían? Pues en el pasivo ocurre exactamente lo mismo. Proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos son tres cuentas que se mueven de una manera igual o similar, pero que hay ciertos detalles que la modifican o que puede cambiar por completo cada una de esta cuenta. Bueno, de primera instancia, pues proveedores son todas las compras de mercancía a crédito. ¿Estamos? Es decir, que pues todavía queda pendiente de pago. Pero ojo aquí, solamente mercancía sin garantía documental. Creo que ya van dando una idea a qué va todo esto. Por decir que proveedores es como el antónimo de la cuenta de clientes. Recordemos que como es una cuenta de naturaleza acreedora y es una cuenta de pasivo, aumenta con un abono y disminuye con un cargo. Por lo tanto, empezamos aquí con los abonos. El asiento de apertura, en todos los pasivos, cuando en el primer asiento nos dice iniciamos operaciones con tales cuenta y viene alguna cuenta de pasivo, todas van a iniciar con un abono, con una cantidad en el lado del haber, ¿vale? Así que por lo tanto es el asiento de apertura, a diferencia de las cuentas de activo que empezaban con un cargo en la cuenta del debe, porque son de naturaleza deudora. Seguimos. Durante el ejercicio son todas las ventas de mercancía de crédito sin garantía documental. Es decir, que solamente es de palabra. Porque pues es casi lo mismo que clientes. Solamente que es el antónimo. Porque allá es venta, aquí es compras. Durante el ejercicio son los pagos parciales o totales de la deuda de la mercancía que compramos. Es decir, cuando nosotros pagamos, nosotros como empresa, hacemos algún pago total de la deuda o pagamos una parte. Disminuye la cuenta de proveedores porque ya no debemos lo mismo que antes o ya no debemos nada. También son las devoluciones y los descuentos sobre compras. ¿Estamos? Cuando nosotros compramos y nuestro proveedor nos ofrece un descuento, ya no queda pendiente de pagar la misma cantidad. Igual que si vemos que alguna mercancía está defectuosa de lo que compramos, decidimos devolverlo, pues entonces ya disminuye la deuda que hayamos adquirido, porque pues el monto de la deuda es menor porque devolvimos una parte de esa deuda. Y pues es el asiento de cierre, el final del ejercicio. Se cierra con un abono. Se cierra con un cargo, una disculpa. Si inicia con un abono, termina con un cargo. El saldo es acreedor. ¿Qué decimos que era el saldo acreedor? Que aumenta con un abono y disminuye con un cargo. Entonces representa el importe de las mercancías pendientes de pago sin garantía documental. Creo que esto quede muy claro. Bueno, aquí es como podemos ver la parte de proveedores, que es más que nada entender el significado y ya más en los ejercicios prácticos van a ir entendiendo cómo se carga y cómo se abona cada una de estas cuentas. Documentos por pagar. Los documentos por pagar son todas estas compras que hagamos a crédito, compras a crédito, en la que firmamos algún documento con garantía documental. Y puede ser compra de mercancía
o puede ser compra de no mercancía o por un concepto distinto a la mercancía. Y ya lo explicamos en las cuentas del activo. La mercancía es todo lo que utiliza la empresa en sus inventarios para poder generar una utilidad. Y la no mercancía es todo lo que no representa una utilidad directa a la empresa porque no se dedica a la compraventa de eso que está realizando o de eso que se va a vender, que piensa vender. Principalmente son los activos fijos, los terrenos, los edificios, el mobiliario, la maquinaria, etcétera. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo? Pues vamos allá. Una tienda de pasteles que compra y venda pasteles ya hechos para no revolverlos. ¿Cuál es su mercancía? Pues los pasteles. Voy a desactivar el wifi. Los pasteles que compre. Y la no mercancía puede ser los focos, los refris, el local, todo eso. ¿Estamos? Bueno. Entonces, como esta es una cuenta de saldo acreedor, empieza con un abono y aumenta con un abono. ¿Cuáles son todos los documentos expedidos a cargo de la unidad? ¿Qué documentos? Ya lo mencionamos en los documentos por cobrar. Letras de cambio, pagarés, que estas dos son las más usadas en todos los ejercicios, pero también otros documentos. Que diga solamente firmamos un documento, que no explique el tipo de documento, solamente que diga firmamos un documento, pues se le toma como un documento por pagar o por cobrar, depende de la operación. Si dice que vendimos mercancía, documento por cobrar. Si dice que compramos a crédito y firmamos un documento, pues es un documento que tenemos que pagar, documento por pagar. Se disminuye de los documentos pagados o cancelados, ¿vale? Significa pago total o parcial, que pagamos toda la deuda o pagamos solamente una parte de la deuda. Y de los documentos cancelados, pues puede ser de alguna devolución. Aquí, como hemos visto en los anteriores, pueden ser los descuentos o pueden ser las devoluciones. ¿Estamos? De descuentos o devoluciones sobre compra. Aquí puede entrar, solamente que pues para no hacer el esquema tan largo, es por eso que solamente les puse esto. Bien, y pues termina con el asiento de cierre tal como tal. Como es un saldo acreedor, que es decir, que tiene que estar en el libro de diario de mayor, en la parte del haber, que representa que son los documentos pendientes de pago que en algún momento nos van a pagar, ¿vale? Aquí es como disminuye, por si no había quedado muy en claro, y aquí es como aumenta. Vámonos con acreedores diversos. Acreedores diversos es compra, aquí le puse compra, sí le puse compra. Compra de no mercancía a crédito sin documentos. Ya dijimos que es no mercancía, que es todo el concepto distinto a la mercancía, que es lo que sirve de utilidad para la empresa. Vuelvo, repito y reitero. Esta es la contraparte o el antónimo de la cuenta de deudores diversos. Pues aquí es acreedores diversos. Se abona, es decir, aumenta con el acento de apertura, porque pues es de naturaleza acreedora, y durante el ejercicio el importe pendiente de pagar de un concepto que no sea mercancía sin garantía documental o sin documentos. Por eso es el abono, porque aquí aumenta. ¿Y cómo se carga? Es decir, disminuye pues de los pagos parciales o totales, descuentos, devoluciones o cancelaciones de estos acreedores. En algún descuento, porque pues reducen esta deuda, en algún descuento de evolución, y pues cuando nosotros realizamos un pago de alguna parte o el pago total de la deuda que tenemos por un concepto que no sea mercancía y que no sea firmado un documento. Asiento de cierre porque pues ahí termina. Saldo acreedor, que representa importe pendiente de pago por concepto, pendiente de pago por concepto distinto a la mercancía, que dijimos, sin documentos. Esto vuelvo y reitero y repito y siempre ando duro y dale, porque estas tres cuentas, ya sea en el activo o en el pasivo de las tres, se confunden mucho. Y al haber esta confusión, todo el ejercicio sale mal. Y si todo el ejercicio sale mal, no les va a cuadrar. Y si no les cuadra, reprueban. Así que por eso es que pongan mucho énfasis y estudien en estas tres cuentitas. Vámonos con acreedores bancarios, que sinceramente el profe nos dio esta cuenta de acreedores bancarios, aunque acreedores bancarios sin problemas pueden entrar en acreedores diversos. Pero por motivos de lo que dice el profesor, pues vamos a hacerlo. ¿Qué son los acreedores bancarios? Igual es una
deuda que tenemos, deuda pendiente de pago, ¿con quién? Con una institución financiera, es decir, un banco. ¿Y qué puede entrar en estas deudas pendientes de pago? Pueden ser préstamos que nos realice la entidad, o puede ser de alguna venta, o sea, o bueno, tomándolo a nosotros como empresa sería una compra de instrumentos financieros. Ya en el anterior dijimos que es un instrumento financiero. ¿Y que hay instrumentos financieros? Privados o empresariales, y hay públicos y bancarios. Y en los bancarios, que dijimos que eran los pagarés y todo eso, los pagarés bancarios, los bonos privados que te los otorga el banco, a veces los pedimos de préstamo, pero tenemos que pagarlo. Y como exclusivamente es del banco, entra como un acreedor bancario. Así que aquí son todas las deudas. ¿Con quién? Con el banco. Todo lo que sea banco. Que no sea algún proveedor, principalmente. O sea, que no sea otra empresa, sino que sea un banco. Como es un pasivo, aumenta con un abono. ¿Y cómo aumenta? Con el centro de apertura, al inicio del ejercicio, y durante el ejercicio, los préstamos bancarios que solicitamos a la institución financiera, y dijimos que es compra de instrumentos de inversión bancarios y que están pendientes de pago, que tenemos que pagar en algún momento. ¿Vale? ¿Cómo disminuye con un cargo que es en el haber, que en el debe, una disculpa? ¿Cómo disminuye? Cuando realizamos el pago total o parcial del préstamo, es decir, cuando se va devengando esos pagos o ese préstamo de los pagos que hacemos, y cuando igual pagamos todo o una parte de los instrumentos de inversión bancarios que están pendientes de pago. Termina con un cierre. ¿Qué representa el saldo acreedor? Préstamos e instrumentos de inversión que están pendientes de pago y que son, o como tal, deudas que son estrictamente con un banco. Seguimos. Anticipo de clientes. Aquí no sé por qué el profesor no puso una cuenta de anticipo de proveedores en la cuenta de activo, cuando este es como el Antonio. Pero bueno, ya sabrá él. ¿Qué representa anticipo de clientes? Valga la redundancia, ¿qué les dice el nombre? Pues es cuando un cliente nos paga con anterioridad o sea, de manera anticipada una mercancía que nosotros le vamos a vender. Y primero se registra como un pasivo, pero una vez se devengue ese anticipo, para nosotros nos representa una utilidad. ¿Estamos? Porque por ahí puede decir como de, no, pero es que nos pertenece a nosotros, así que debería ser un activo. Ojo aquí. Primero es un pasivo. Una vez que se devenga, o una vez que ese anticipo ya no sea anticipo y ya sea parte de la compra, ahora sí, o sea parte de la venta de la mercancía que le estamos dando, pues ahora sí entra como un ingreso, como una utilidad. Y pues como tal, que ya les expliqué lo que significa el concepto de esta cuenta, aumenta con el acento de apertura y con el dinero que cobramos por anticipado en la venta de una mercancía. ¿Por qué lo cobramos? Pues porque es un pedido muy grande y debemos de asegurar una parte para poder elaborar ese pedido, puede ser la mitad o puede ser que todo. Por eso es que se pide un dinero por adelantado. Y se abona porque se aumenta porque es un pasivo. ¿Y cómo se carga? De la devengación de los anticipos. Ya el profe nos explicó qué es la devengación, pero aquí, como algo para que no se hagan bola, es cuando se hace efectivo o se hace realmente el dinero que nos entregaron o que hemos entregado. ¿A qué ejemplo es con esto? Ya di un coqueteo al principio de esta cuenta. Que si nosotros a un cliente nos paga por adelantado 5,000 pesos de la mercancía, pues nosotros estamos elaborando la mercancía, conseguimos la mercancía y una vez le damos la mercancía, esos 5,000 pesos ya están devengados porque ya cubrieron el monto de la mercancía. Este es un ejemplo práctico, para no irse a los NIF y todo eso, para que no se hagan bolas. Y cuando a veces no se puede concretar la venta y tenemos que cancelar la venta, se devuelve el anticipo, así que por eso disminuye cuando se devenga el anticipo, es decir, cuando se hace efectivo, cuando se usa ese anticipo o cuando se devuelve. Y final del ejercicio, asiento de cierre. ¿Qué representa el saldo acreedor? Importe de los anticipos por adelantado de los clientes. Seguimos con dividendos por pagar. ¿Qué son los dividendos? Primeramente, que hacemos referencia a estos dividendos. Los dividendos son rendimientos de inversiones. Pero pueden quedar igual. ¿Qué hacemos referencia a estos rendimientos de inversiones? Es
La ganancia. Y vamos a poner un ejemplo. No sé si han visto Shark Tank, que ya ven que dicen, no, pues te compro el 20% de tu empresa por tal dinero. Bueno, una empresa se constituye, en este ejemplo el dividendo, una empresa se constituye por el 100%. Y esa empresa genera una utilidad. Pero esta utilidad no le pertenece a la empresa, sino que se tiene que repartir a los socios, a los dueños, inversionistas, etcétera. Y de ese 100% que obtuvieron, se van dividiendo en partes. Si le compró el 20%, pues 20% de los socios, 70% de los dueños, ¿y cuánto queda? 10% de inversionistas. Así se va dividiendo. Y esto que se divide, la utilidad de una empresa, son los dividendos. ¿Estamos? Este es en un ejemplo de empresas o privado. Y este es como un ejemplo práctico que quiero que entiendan, de que ahí es donde vienen los dividendos, que es como de la ganancia que obtiene una empresa, del total de la ganancia, se va repartiendo a los inversionistas, se va repartiendo a los socios, se va repartiendo a los dueños. Por eso es que invierten. Y con eso van, como que, por así decirlo, retribuyendo la inversión que obtuvieron. Van recuperando la inversión que hicieron. ¿Estamos? Perfecto. Como es un pasivo, empieza con abono, aumenta con abono. Aquí le ponemos que aumenta. Esto es asiento de apertura por si tenemos algún dividendo pendiente de pago. ¿Vale? Y durante el ejercicio son los dividendos nuevos que generemos en el ejercicio. Es decir, que de la utilidad que quede pendiente de pagar estas partecitas a nuestros socios, inversionistas y todo esto, cuando no se los podemos pagar, pues entonces queda como un dividendo de pago, pero pues realmente se tiene que pagar al momento. Muy bien, ¿y cómo disminuye? De los dividendos que hemos pagado, que quedan pendientes de pago y que los pagamos a nuestros socios inversionistas, ahí es donde entran esos dividendos y pues disminuye con un cargo. O al final del ejercicio, que representa los dividendos pendientes de pago como tal. Espero que se haya entendido bien los de los dividendos, si no me pueden preguntar. Vámonos con los IVAs ya para finalizar. Tenemos, al igual como mencioné en el activo que teníamos dos tipos de IVA, aquí también tenemos dos tipos de IVA. El IVA trasladado es el IVA o el impuesto al valor agregado que se cobra de las ventas de contado. Es decir, que IVA trasladado es el IVA que está cobrado, que nosotros recibimos, pero que de igual manera que el IVA acreditable no puede permanecer en el balance general porque no nos pertenece a nosotros como empresa, sino que le pertenece ¿a quién? Al gobierno. Por eso mismo es que aquí tenemos que entender que es un pasivo porque lo tenemos que saldar con la cuenta de IVA acreditable, que es un activo, en el entero del IVA, que ya vamos a ver más adelante. Se abona, es decir, aumenta, durante el ejercicio del IVA que cobramos de las ventas de contado. Ventas o ingresos, que sean fuera de ventas, pero que también recibamos algún ingreso. De contado, completamente de contado. ¿Y cómo disminuye? Descuentos y devoluciones sobre ventas. De contado. Y al final es el entero del IVA. El entero del IVA es para saber cuánto le toca a Hacienda pagar o que nos devuelva, porque hay momentos en los que les devuelve la empresa. Y esta cuenta no puede tener un saldo abierto porque no le pertenece a la empresa, sino al gobierno. Por último, tenemos el IVA por trasladar, que el IVA por trasladar, pues, es el de ventas e ingresos a crédito. Muy bien, estas ventas e ingresos a crédito hace referencia a que están pendientes de pago. Por lo tanto, este IVA está pendiente de cobro. De cobro. Es decir, que pues realizamos una venta, no nos pagaron ese contado y pues nos lo tienen que ir pagando este IVA. ¿Cómo aumenta? Se abona el inicio de apertura. Aquí sí puede tener un saldo, como dije en el IVA por acreditar, porque es lo que está pendiente de cobrar y que tarde o temprano lo vamos a cobrar y que al cobrar ya le pertenece al gobierno. De mientras tanto no, porque ni siquiera nosotros como empresa lo tenemos.
Y aumenta el IVA que cobremos de las ventas de ingreso a crédito. Y disminuye de las devoluciones o descuentas a crédito. Sea con documentos, sea sin documentos, sea como sea, a crédito, de cualquier tipo. Y disminuye con el asiento de cierre, cuando ya queremos terminar. Es un saldo acreedor y representa el IVA pendiente de cobro a clientes y a otras personas. Y bueno, estas son todas las cuentas que vamos a ver aquí en el pasivo a corto plazo, que es menor a 12 meses. Cualquier duda ya saben que pueden preguntarme y pues con gusto la responderé. Espero y haya quedado bien explicado, o si no igual pueden poner algo aquí en comentarios. Muchísimas gracias compañeros y pues adiós.